Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Luis Abad. Luis, gracias por venir. De nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Bueno, Luis es maestro, psicopedagogo, neuropsicólogo y director de los Centros de Desarrollo Cognitivo Red Zenit, donde dirige un equipo multidisciplinar de más de 30 personas. Ajá. Especialista en TDAH y en el desarrollo cognitivo. Imparte además docencia en el Máster de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Universidad de Valencia y ADEIT, el Máster de Psicoterapia de la Universidad de Valencia y el Máster de TDAH. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicopedagogos y de Pedagogos de la Comunidad Valenciana, de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría, de la Asociación Valenciana de Atención Temprana y de la Asociación Española de Profesionales de Autismo, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación TDAH más 16. ¿Bien? Además de todo esto, es autor de numerosas publicaciones y además es uno de los investigadores principales del proyecto TERRUM para diagnóstico del autismo a través de la realidad virtual e inteligencia artificial, cofinanciado por el CDTI y fondos FEDER, y ganador en 2019 del primer premio Lanzadera de Proyectos Tecnológicos de la Fundación 11. Como podéis ver, es muy largo, seguro que aquí está resumido a lo mejor. Bueno, no, está bien. Luego hay alguna formación complementaria, sí, ¿no? Claro, la verdad es que, como podéis ver, pues tenemos aquí a casi eminencia, ¿no?, de la psicología. Bueno, Luis, empezamos con eso, ¿no? ¿Qué es el TDAH? Pues el TDAH es un trastorno neurobiológico que afecta al rendimiento de algunas áreas del cerebro y que como consecuencia pues tiene un efecto sobre los niños a nivel académico, a nivel conductual y a nivel emocional. Entonces es un trastorno neurobiológico, como te decía, que está relacionado con el rendimiento de algunas funciones ejecutivas. En las propias siglas se menciona una, que es la atención. Entonces es un trastorno que afecta sobre todo a los sistemas atencionales y a lo que son los procesos de control. La hiperactividad es uno de los procesos de control, la impulsividad es otro de los procesos de control importantes, y hay otro proceso de control que es el menos observado, que es la interferencia, que es todo lo que le hace perder la atención a los niños y que muchas veces no son capaces de controlarla, ¿no? Esa interferencia que les hace pues no prestar atención. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es un trastorno neurobiológico de carácter básicamente genético. El 76% de los niños que lo padecen es porque tiene una carga genética. Luego hay otro porcentaje que viene por factores ambientales, como bueno, puede ser alguna infección del sistema nervioso central o algún traumatismo cráneoencefálico. También está muy vinculado a madres que pues han tomado alcohol o drogas o han fumado durante el embarazo, y bueno, pues es un trastorno muy estudiado a nivel global. En el mundo pues te puedes encontrar investigaciones desde Japón hasta Canadá, hasta bueno, pues en muchos sitios, ¿no? En Europa se estudia mucho, hay grandes profesionales a nivel internacional, y es un trastorno que desde luego parece una epidemia, pero realmente entendemos que se han mejorado mucho lo que son las baterías diagnósticas para marcarlo bien, y bueno, es un trastorno muy frecuente. Sí, la verdad es que también, bueno, hubo hace tiempo, ¿no? No sé si sigue habiendo esa polémica de que a veces se diagnostica con mucha facilidad, ¿no? A niños que son movidos, pues a lo mejor al ser un poco movido ya se le diagnostica de TDAH. No sé qué piensas sobre ese tema. Bueno, pues pienso que todo lo que se mueve más de lo normal no es un niño hiperactivo, ¿no? O sea, bueno, cualquier cosa que se salga del estándar de un niño tranquilo no tiene por qué ser un niño hiperactivo. Por eso se han desarrollado baterías. Claro, los requisitos, tiene que cumplir unos requisitos para que se le diagnostique de TDAH. Por supuesto. Luis, ¿qué tipos de TDAH existen? Pues bueno, según las clasificaciones internacionales, el DSM-5, que es el Manual Internacional de Psiquiatría americano, y la CIE, en este momento la CIE 11, que es una clasificación europea, coinciden en la sintomatología y clasifican el TDAH en 3 tipos o 3 subtipos, ¿no? El más frecuente es el subtipo, el de predominio del déficit de atención. El segundo en frecuencia es el predominio combinado, que son niños, adolescentes o adultos que presentan dificultades en los procesos de control como en los mecanismos atencionales. Y luego está el menos frecuente,
pero es muy explosivo, es el hiperactivo impulsivo, que es un trastorno donde básicamente no se encuentran alteraciones de la atención, sin embargo son niños extremadamente movidos y muy impulsivos. Vale, esos son los 3 subtipos. Interesante e importante que lo sepa la gente, ¿no? Los tipos que existen. Luis, me inquieta ahora preguntarte, que igual te pillo un poco por sorpresa, porque nos gusta mucho que los invitados pongáis algún ejemplo de algún caso, puede ser real o inventado, de algún caso sobre alguna persona de TDAH, pues para darle un poco más de riqueza, ¿no?, a la entrevista, algún caso que tú recuerdes o algún caso, sin dar obviamente datos ni nada, que puedas comentarnos un poco cómo fue, alguno especial que tuviste o diferente. Vale, mira, pues en Red Zenit llevamos 20 años haciendo clínica, ¿vale? Entonces yo una de mis formaciones la realicé en Buenos Aires. Estuve trabajando y formándome en el Laboratorio para el Estudio de las Funciones Cerebrales Superiores. Jolín. Y allí es donde tuve el primer contacto con las baterías neuropsicológicas y con pacientes, ¿no? Entonces, desde el año 99, que venimos trabajando en Valencia, pues imagínate la cantidad de casos de niños, de adolescentes y de adultos que hemos estado viendo, ¿no? Pero te podría contar cientos. Claro, como ya son tantos años, hay gente que hemos tratado de pequeñitos que ya son adultos. Claro. Entonces me acuerdo de un chaval que llevé yo, que lo diagnostiqué con 8 añitos, que tenía problemas de conducta en casa, que tenía dificultades a nivel académico, y que estuvimos trabajando con él durante 2 años, haciendo una intervención centrada en lo que son las funciones cerebrales superiores y en el manejo conductual con los padres y los profesores. Y hace también unos años me lo crucé por Valencia, y bueno, es un chico que había terminado Derecho, que no había repetido ningún curso, que está súper agradecido porque la verdad es que le habíamos ayudado mucho a tener un mejor control funcional de todas sus habilidades cognitivas. Y bueno, eso es un nano que además tenía un buen pronóstico, porque es importante conocer cuál es el nivel de inteligencia de los niños, porque de eso va a depender el nivel de exigencia que le podemos aplicar a nivel terapéutico, ¿no? Luego hay otros nenes que por el fallo de las funciones ejecutivas pues no han tenido a lo mejor la posibilidad de que desde un principio les pudiésemos hacer una exigencia más significativa a nivel de tratamiento de las funciones ejecutivas. Y pues bueno, también me acuerdo de otra niña que tenía un cociente intelectual que estaba en el límite, estaba entre 70 y 80, pero estaba más cerquita de 80, que hicimos un trabajo de varios años estimulando la función ejecutiva, trabajando mucho con los profesores a nivel de adaptaciones, tanto en el aula como en los exámenes, trabajando sobre las ayudas que le podían beneficiar a la hora de sacar todo el conocimiento que tenía ella almacenado. Y bueno, es una nena que terminó su escolaridad, que está ahora haciendo bachiller, y pues bueno, repuntó ligeramente su cociente intelectual con algunas ayudas y adaptaciones, que está rindiendo muy bien, tanto a nivel académico como a nivel social, que hay muchas veces que la parte social pues también un poquito flojea con estos nenes, ¿no? Claro, entonces podríamos decir que el TDAH, que las personas con TDAH pueden llegar a tener sus estudios, su trabajo, con lo que tú has dicho, con adaptaciones que le puedan ayudar, pero que se puede. Es decir, de hecho hay una pregunta por aquí que me la voy a adelantar, que es si el TDAH se cura, Luis. Bueno, esto es una pregunta controvertida a tope, ¿no? Porque es un trastorno que te acompaña a lo largo de tu vida. Sí que es verdad que hay personas que no han tenido la oportunidad o la suerte de haber podido ser diagnosticados o haberse podido detectar el TDAH a tiempo cuando eran más pequeñitos, que han tenido un desarrollo en la adolescencia y en la edad adulta un poquito inadecuado, ¿no? Se habla por estadísticas que hay entre un 20 y un 30% de los presos que son personas que tienen un TDAH, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una parte de la sociedad. Hay muchos niños que desde hace unos años se detectan de una manera más ágil, que se le ponen los apoyos necesarios. Luego hablaremos del tipo de tratamiento que se requiere, ¿no? Como el tratamiento más eficaz, pero desde luego es un trastorno que se compensa
que se compensa, y con el aprendizaje de algunas habilidades psicológicas o funcionales a nivel neuropsicológico, son personas que pueden llevar un desarrollo de su vida normal como el que podamos llevar cualquier otra persona que no tenemos ese diagnóstico. Exacto. O sea que ¿es más común en niños o en niñas? En es más frecuente en niños. En o sea, niños. Es de cada 5 niños hay una niña. Sí que es verdad que a lo mejor, pues bueno, las niñas pasan más desapercibidas porque a nivel motor son menos inquietas, pero bueno, eso la estadística nos dice que hay más niños, que hay un 20% de niñas respecto a niños, ¿no? Muy bien, Luis, los casos que nos has puesto me han parecido muy chulos, porque claro, cuando ves a esa persona que lo trataste de niño, ¿no?, y luego lo ves de adulto, como me has dicho que te lo has encontrado, y ves que te cuenta, ¿no?, que está bien, que está llevado, también debes sentir satisfacción tú personal y alegría por él, obviamente, ¿no? Es un jolín, cómo me alegro de que lo hayamos conseguido de alguna manera, ¿no? Hombre, la alegría es mucha, desde luego. Hay que tener en cuenta siempre que bueno, yo dirijo un equipo de profesionales altamente cualificados. En Red Zenit llevamos un sistema de calidad muy exigente con nosotros mismos desde hace muchos años. Trabajamos con una ISO y cada 2x3 pues nos están haciendo auditorías externas para ver si las cosas las hacemos bien, y tratamos de hacer un tratamiento multidisciplinar que ayude a los niños tanto en el desarrollo cognitivo como en las consecuencias que puede tener el TDAH, ¿no? Se habla mucho de las comorbilidades, que es una palabra un poco rara, ¿no?, para los que nos puedan estar escuchando. La comorbilidad no es otra cosa que los trastornos asociados que se desarrollan por causa de una disfunción ejecutiva, por causa del TDAH. Entonces, casi el 70% de los niños tienen trastornos del aprendizaje, casi el 55% de los niños tienen trastorno negativista desafiante. Hay un 50% de los niños diagnosticados de TDAH que presentan alteraciones del sueño. Hay casi un 30% de los niños que tienen trastorno del estado de ánimo. Entonces, pues bueno, trabajamos con psicopedagogos, trabajamos con pedagogas, trabajamos con psicólogas clínicas. Que se pueda abordar todos esa comorbilidad. Es importante, una vez se tiene una buena valoración, una valoración neuropsicológica amplia, que le podamos hacer un traje a medida de las necesidades que tiene cada persona que tratamos, ¿no? Entonces, pues sí, es muy gratificante, sobre todo cuando cada uno de los profesionales, de mis compañeros en Red Zenit, nos van dando el feedback de que hay una mejoría. Entonces, claro, tú eres terapeuta, tú sabes que cuando superas un problema te dan el alta, ¿no? Claro. Pues bueno, pues cuando hay un trastorno de conducta, por ejemplo, pues si trabajamos con orientaciones a padres y a maestros, es algo que mejora y que se les da el alta. Claro, pero siempre es recomendable, ¿verdad, Luis?, tener un seguimiento de esa persona cada X tiempo, no darle el alta y desaparecemos. El alta no se le suelta la mano a un niño, se le recuerda que siempre estamos ahí. Con TDAH. Siempre se hace un seguimiento, si es verdad que no se hace una terapia tan continua, sí que se hace un seguimiento de varios meses para que la conducta y el rendimiento académico y el estado emocional siga manteniéndose dentro de los estándares normales, ¿no? Que a la persona, al niño, le ayuden a seguir teniendo la motivación que se supone que debe tener, ¿no?, para la vida. Luis, ¿cuándo se puede diagnosticar o cuándo se diagnostica con seguridad un TDAH? Pues mira, los manuales internacionales nos están recomendando siempre que nunca hagamos un diagnóstico antes de los 6 años, ¿vale? Coincide siempre con alteraciones en el rendimiento académico y alteraciones en la conducta, y esto viene dado cuando se aumenta la exigencia. Entonces, a partir de los 6 años es cuando ya podemos hacer un diagnóstico fijo del trastorno por déficit de atención. También existen baterías neuropsicológicas que nos van a permitir medir la función ejecutiva en niños menores de 6 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo que se habla es del TDAH en preescolar, que lo que requiere es de un tratamiento que sea preventivo, tratar de adelantarnos un poquito a ese diagnóstico más cerrado y poder ayudar a un niño que viene con una inmadurez funcional ya en edades anteriores a los 6 años para poder ir preparándolo de cara a cuando tenga la edad, ¿no? Cuando cumpla la edad. Siempre el tratamiento
el diagnóstico debe estar un poco vinculado a que el niño tenga dificultades en varios ámbitos de su vida, ¿no? En el ámbito personal, en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Por lo tanto, se suelen utilizar muchas baterías de cuestionarios que los padres siempre nos dicen, esto es como hacer el testamento, sí, ¿no? Entonces, son demasiados. Pues, se tiene mucho en cuenta la opinión de los padres, se tiene muy en cuenta la opinión de los profesores y bueno, pues empezamos a analizar las situaciones de cada niño, de cada adolescente en particular, pues cuando los detectamos, ¿no? Claro, porque se le diagnostica antes de los 6 años, puede ocurrir que luego no sea un diagnóstico, digamos, adecuado, ¿no? O sea, si alguien se arriesga un poco a diagnosticarlo antes de esos 6 años, puede ser que el niño, a medida que va haciéndose mayor, nos demos cuenta de que realmente no tiene TDAH. Entonces, ahí está la precaución, ¿no? Claro, siempre serían diagnósticos que se quedan abiertos, ¿no? Claro. Y hablaríamos más de una disfunción ejecutiva que de un TDAH cerrado. Entonces, pues ten en cuenta que la atención sostenida, por ejemplo, que es una función clave en el diagnóstico de los nenes con TDAH, es una función que empieza a madurar a partir de los 2 añitos. Pero claro, un niño con problema de atención a los 3 añitos no tiene por qué ser un TDAH, ¿no? Por eso la importancia de manejar bien las baterías neuropsicológicas. Exacto. Hay muchas, hay muchos test, no todos discriminan de una manera exacta cuál es la disfunción que tienen los niños. Entonces, pues bueno, también depende de cada terapeuta o de cada equipo de trabajo de lo que se pueda permitir, ¿no? A nivel de baterías neurocognitivas. Perfecto. Luis, ¿qué consecuencias puede tener para un niño el TDAH? Bueno, pues como hablábamos antes de las comorbilidades, las consecuencias generalmente recaen sobre el rendimiento académico. Son niños que pues bueno, se muestran más apáticos, más pasivos frente a las obligaciones, que no tienen una buena conducta referida a la actitud que se debe tener, ¿no? Cuando uno tiene que hacer deberes o tiene que estudiar. A nivel de conducta, pues son niños muchas veces que no asumen las normas, que no son capaces de razonar sobre los límites que se les pone, tienen a veces dificultades a la hora de compartir juegos con sus iguales, ¿no? El estado emocional también para mí es algo que es muy importante. Cuando un niño tiene TDAH y está recibiendo continuamente apoyos en casa o está recibiendo regañinas por parte de los equipos docentes o por las familias, pues al final muchas veces vemos cómo se van haciendo pequeñitos, falta... Porque tampoco entienden a lo mejor, ¿no? Porque es que se frustra, no se sienten... El fallo en las funciones ejecutivas lo que produce al final es un problema a nivel de procesamiento de la información. Entonces, sabes que para procesar la información primero la tenemos que percibir. La percepción es el primer sistema atencional que ponemos en funcionamiento todos. Tenemos que ser capaces de captar la información, tanto a nivel visual como a nivel auditivo, a nivel sensorial en general, ¿no? Para que la segunda fase, que es la más importante, que es la de la gestión de la información, se realice de una forma correcta. Entonces, ¿cómo gestionamos la información? Pues nuestro cerebro lo que hace es analizar la información que hemos recibido, razonar sobre ella y relacionarla con la información que tenemos almacenada para producir una respuesta, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, los niños muchas veces se pasan la fase importante, la fase de la gestión, son menos analíticos, muchas veces esa disfunción, esa inmadurez funcional les dificulta el razonamiento de la información, son niños muchas veces que perseveran en los errores, que se muestran muy rígidos. Entonces, eso es una de las consecuencias de la disfunción que recae pues muchas veces sobre lo que te decía, ¿no? Sobre el rendimiento académico, sobre la conducta y sobre el estado de ánimo. Luis, llegados a este punto, creo que es importante, ¿no?, que si pudieras hacer algunas recomendaciones a los profesores, a los maestros, ¿no?, que tengan alumnos con TDAH y que puedan vernos en algún momento, ¿qué recomendaciones les harías? Bueno, pues principalmente lo que hay que tener en cuenta que el déficit de atención, que es la disfunción más frecuente, está directamente vinculado y relacionado con la velocidad del cerebro, con la lentitud del cerebro, ¿no? Entonces, igual que a un niño que tuviera un esguince, un profesor no le haría en gimnasia correr 100 metros, sino que le haría otro tipo de valoración. A los niños que tienen un déficit de atención hay que adaptar mucho el tiempo de la exigencia del docente para que el niño tenga el tiempo suficiente para acabar un examen o procesar la información. Entonces hay adaptaciones de aula que tienen que ver con pues, la situación del niño en el aula, ¿no? Ponerlo en una fila donde no tenga demasiada interferencia delante, que pueda tener libre el canal visual
respecto a lo que el profesor está diciendo. Es importante quizá darle un poquito más de tiempo para hacer los deberes o hacer algunos ejercicios que les proponen en clase. Es importante, por supuesto, adaptar los exámenes, plantear las preguntas de una manera más secuenciada. Creo que es bastante importante que los profesores tengan en cuenta las dificultades a la hora de estudiar. No se les ponga más de un examen a la semana, no se les ponga más de un examen al día, por supuesto, que tengan su tiempo para estudiarlo en casa o con la ayuda de los padres. Es importante decirle a los padres a través de las agendas qué es lo que va a entrar, qué es lo que puede entrar, qué es lo que es importante o más destacable para los exámenes. Y desde luego yo creo que un niño con buenas capacidades, que sea un poquito más movidito, pues quizá no hay que criminalizarlo demasiado, ¿no? Castigarlo. Los niños muy movidos tienen buenas capacidades para aprender, lo único que no pueden controlar es ese exceso de movimiento. Hay que buscar situaciones donde el niño pueda regularse, ¿no? Tener un espacio del pensamiento. Hay muchas cosas que se trabajan diariamente. Nosotros nos reunimos en Red Zenit con todos los equipos docentes de nuestros niños para poder planificar estas adaptaciones en el aula con ellos, porque no sirve cualquier cosa. O sea, no te puedes imprimir una hoja de internet y decirle esto es lo que tienes que hacer, sino que a cada niño se le debe hacer su traje a medida. Y es pues fundamental, y esto es fundamental, que los profesores vayan siendo cada vez más conscientes de qué es el TDAH. O sea, se requiere, todavía hay muchos coles y muchos maestros que no lo requiere formación. Entonces la formación, hay veces que los colegios per se la proponen, pero bueno, también debe haber un interés personal de cada docente en cada vez ser mejor. Siempre nos encontramos con profesionales casi todos muy preparados. Sí. Yo, un caso personal, yo antes de estudiar la carrera y todo, era profe particular de un nene que tenía síndrome de Tourette y TDAH, lo tenía todo. Bueno, a veces sí, se va asociado muchas veces. Y la verdad es que los padres estaban muy disgustados porque en el cole no tenían las medidas, pues lo castigaban, no le daba más tiempo los exámenes, le suspendían. Y yo creo que estaba en el primer año de psicología y me llamó mucho la atención, ¿no?, que eso estuviera ocurriendo. Ahora estoy menos informada en ese sentido con los coles, pero quiero pensar que están evolucionando los colegios en ese sentido, porque hay mucho niño con TDAH y que se estén adaptando a las necesidades de cada uno y que no siga ocurriendo esto que yo vi, que el niño le costaba muchísimo avanzar, repitió, o sea, no se lo ponía nada fácil. Bueno, me llamó la atención. Ten en cuenta que cada caso es un mundo, ¿no? Y yo en los 20 años que llevamos ya de trabajo en Red Zenit y de coordinación de los tratamientos con los colegios, nos hemos encontrado de todo, ¿no? Sí que es verdad que de hace unos 8 o 10 años a esta parte se están creando muchos cursos, mucha formación específica buena que está ayudando mucho a los profesores. En Red Zenit llevamos 7 ediciones de un curso de especialización en TDAH y siempre tenemos una acogida muy importante de profesores y de gabinetes. Y pues bueno, luego también nos desplazamos a los colegios, en esas reuniones que hacemos con los equipos docentes, eso ya no deja de ser una formación, ¿no? Cuando trabajan las adaptaciones con ellos, muchas veces nos solicitan también que les demos algo de bibliografía para formarse un poquito más, y la verdad es que yo creo que la dinámica es positiva en cuanto al interés que tienen los docentes en la formación en trastornos del neurodesarrollo, no solo en el TDAH, que también parece que ha habido mucha necesidad de formación docente respecto al TEA, al trastorno espectro autista y a otros trastornos, ¿no? Luis, nos quedan 2 preguntas, ¿vale? ¿Qué profesional es el que debe diagnosticar a un niño con TDAH? Pues básicamente el que tenga la formación. O sea, no... sabes que en psicología hay muchas ramas, en psicopedagogía también. Yo creo que los profesionales adecuados son los pedagogos, los psicopedagogos, los psicólogos y los neuropsicólogos, básicamente. Y luego, desde luego, lo que se va a requerir es que tengan una formación especializada y específica de todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Vale. Bueno, nos queda una, pero a mí me ha venido ahora otra, que si quieres te la hago primero o te hago. Como tú quieras. Vale. También hay mucha
no sé la palabra, mucho conflicto, por así decirlo, con el tema de la medicación, ¿no?, a los niños con TDAH. También se tiende bastante, creo, a medicarlos. En ese sentido, ¿tú estás a favor de que seamos precavidos? Yo no, obviamente, se sea precavido en ese sentido, o crees que es importante que el niño diagnosticado con TDAH enseguida reciba la medicación, o se puede vivir sin esa medicación? Te pilla ahí un poco no bien. Me encanta esta pregunta no estaba aquí pensada, pero me ha venido ahora, pero creo que es importante, ¿verdad, Luis? A mí me encanta que me hagas esta pregunta, ¿sí? Porque yo cuando ya estuve en Buenos Aires, el director del centro era un neuropediatra, un especialista en psicofarmacología, y entonces ahí ya entendí el porqué de la medicación. Y desde que yo llegué a Valencia y abrimos Red Zenit, siempre he trabajado de una manera muy vinculada con neuropediatría y últimamente con psiquiatría infantil, ¿no? Las disfunciones cerebrales se localizan en el lóbulo frontal en 3 áreas básicamente: a nivel medial, que es donde, en el cíngulo, que es donde se localizan los sistemas de atención; a nivel orbitrofrontal, que es donde se localizan los procesos de control; y a nivel dorsolateral, donde se localizan 3 funciones ejecutivas básicas en la conducta de los niños, ¿no? La flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y la planificación. Esas áreas no funcionan mal porque sí. Esas áreas funcionan mal porque hay un desequilibrio químico que está vinculado a los neurotransmisores. Entonces, la medicación no se le da a los niños para que vayan bien en el colegio. La medicación no se le debe dar a un niño solo entre semana. Igual que los que llevamos gafas, no nos ponemos las gafas solo cuando tenemos que leer, sino que ahora yo no las llevo, pero en general las utilizo para muchas cosas, ¿no? Los neurotransmisores son los que se encargan de alimentar a las neuronas, son las que les aportan las proteínas. Entonces, en ese sentido, cuanto mayor cantidad de neurotransmisores hay, más maduran las neuronas y más transferencia de información hay entre ellas, ¿no? Por lo tanto, si hay un desequilibrio químico y se demuestra con las pruebas clínicas de la electroencefalografía y potenciales evocados auditivos, que son 2 pruebas clínicas que cualquier niño que vaya a ser diagnosticado de TDAH debería hacer o tener, y las tendría que revisar un especialista médico, creo que es importante que se vincule a un equilibrio químico. O sea, el tratamiento más eficaz a nivel internacional siempre se ha considerado un tratamiento multimodal: farmacológico, neuropsicológico y psicopedagógico. El fármaco, desde luego, tiene que estar tiene que ser el que corresponda. Sabes que existen los psicoestimulantes y los no psicoestimulantes, entonces no todo vale para cualquier funcionamiento cerebral. Los niños que tienen un predominio del déficit de atención estarían más vinculados a los psicoestimulantes, pero los niños que tienen más una alteración dorsolateral, que está relacionada, como os decía, con la flexibilidad cognitiva, es importante que el médico sea capaz de tener en cuenta los no psicoestimulantes, la tamoxetina en este caso, ¿no? Que son fármacos que a lo mejor van a tener menos consecuencias o menos efectos secundarios que los psicoestimulantes, pero que en el periodo terapéutico de los niños deben ser flexibles los médicos de pasar una cosa a otra, porque a los especialistas en tratamiento nos va a venir muy bien que esas áreas estén estimuladas, tengan un equilibrio químico para que podamos producir los cambios funcionales que los niños necesitan y que de esa manera, al fin y al cabo, puedan compensar la disfunción que tienen. Hay muchos niños que dejan la medicación, hay muchos otros niños que necesitan la medicación más allá, y luego hay muchos adultos que no han sido tratados que necesitan iniciar una farmacología específica porque han pasado por un montón de diagnósticos y han pasado por un montón de fármacos que tienen que ver, pues bueno, con fármacos para mejorarles el estado de ánimo, antidepresivos y tal, y que cuando llegan a ser diagnosticados y empiezan un esquema farmacológico adecuado, les cambia la vida. Entonces, no puedo levantar la bandera de estar ni a favor ni en contra de la medicación, sino a favor o en contra de que se hagan las cosas bien y que se haga un estudio muy ajustado a las necesidades del niño. Pues mira, me alegro que te haya gustado la pregunta, porque me parece que era una pregunta muy importante. Luis, para terminar, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Que los hemos comentado antes que íbamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento adecuado es el que tiene en cuenta todos los factores que pueden hacer
que el niño no tenga un desarrollo emocional personal adecuado. O sea, que no estén consiguiendo que el niño sea feliz o que haya un entorno familiar normal, ¿no? Normalizado. Entonces, si un niño tiene una disfunción ejecutiva, desde luego lo que hay que utilizar son los modelos de intervención que estén validados a nivel de estudios científicos, que sean los que corresponde hacer, ¿no? Por ejemplo, se utilizan mucho programas de intervención computerizados. Algunos los llaman juegos, realmente son juegos serios, se llaman así los juegos serios. Además, la Universidad Politécnica tiene un congreso que llevan 4 o 5 ediciones de juegos serios, que son programas que nos van a ayudar a trabajar sobre la velocidad y la eficacia del cerebro. Luego es importante, si un niño tiene un problema de conducta, realizar los programas de modificación de conducta. Claro. Sabes que hay muchísimas técnicas de modificación de conducta que no todas valen. Entonces cada niño va a necesitar en su periodo, en su desarrollo evolutivo, va a necesitar una cosa en una etapa determinada de su vida, ¿no? Creo que los especialistas en conducta, los psicólogos clínicos que trabajan sobre todo el estado de ánimo, tienen una labor fundamental en lo que es el tratamiento de los niños. Luego la parte psicopedagógica, los pedagogos tienen una labor crucial en la orientación a los maestros. Es importante trabajar con ellos los contenidos y la metodología que se utiliza en las aulas de apoyo a estos niños. Y una cosa que creo que es fundamental: cualquier niño que requiera apoyos, la finalidad es quitárselos. La finalidad es que el niño gestione la información por sí mismo, igual que cualquier otro, sin ninguna necesidad. Creo que el tratamiento fundamental pasa por las 3 vías: la vía de la estimulación neurocognitiva, la vía de la orientación psicopedagógica a padres y a profesores, y la vía farmacológica si el especialista médico lo considera oportuno. Muy bien. Pues nada, Luis, ha sido un placer entrevistarte, creo que ha quedado todo súper claro, te has explicado súper bien. Muchas gracias. Y nada, y gracias por venir, espero poder que podamos contar contigo para otras cuestiones. Cuando queráis. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, espero que haya sido una entrevista que haya aumentado el nivel de conocimiento de los que nos oyen. Y de concienciación también. Sí. Vale, gracias, Luis. Gracias.